Para todos. Qué bueno es poder estar una vez más en este lugar, ¿no? Eh, También cuando recordamos la Santa Cena, debemos recordar esto, ¿no? Que es un gran privilegio para nosotros. Mis hermanos, vamos a estar abriendo la palabra del Señor en esta mañana en Éxodo, el capítulo 34. El capítulo 34, los versículos 18 hasta el 26. A favor de ustedes, mis hermanos, dice la palabra del Señor. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás pan sin levadura, según te he mandado, en el tiempo señalado del mes de Abib, porque en el mes de Abib saliste de Egipto. Todo primer nacido mío es, y de tu ganado todo primogénito de vaca o de oveja que sea macho. Pero redimirás con cordero el primogénito del asno, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. Redimirás todo primogénito de tus hijos, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. 6 días trabajarás, mas en el séptimo día descansarás. Aún en la arada y en la siega descansarás. También celebrarás la fiesta de las semanas y la de las primicias de la siega del trigo y de la fiesta de la fiesta de la cosecha a la salida del año. 3 veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová el Señor, Dios de Israel. Porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio, y ninguno codiciará tu tierra cuando subas para presentarte delante de Jehová tu Dios 3 veces en el año. No ofrecerás cosa leudada junto con la sangre de mi sacrificio, ni se dejará hasta la mañana nada del sacrificio de la fiesta de la Pascua. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Amén. Amado Dios y Padre, te damos gracias, como decimos en verdad, Señor, por este privilegio que tú nos concedes en esta mañana, de poder reunirnos, Señor, como iglesia para contemplar tu hermosura, Señor, para adorar tu nombre, para exaltar tu nombre, Señor. Te pedimos que en esta mañana, Señor, tú hables a través de tu palabra, Señor. Que podamos ser animados, que podamos ser alentados, Señor. Que tú, oh Dios, al hablar tu palabra, Señor, nos lleves a conocerte y que ese conocimiento tuyo, Señor, nos lleve a amarte, Dios. Ayúdanos, Señor. En tu nombre pedimos estas cosas porque sabemos que tú eres el único Dios vivo y verdadero a- al cual a nosotros se nos ha concedido creer, Señor. Se nos ha concedido verte a ti y tu gloria contemplada en nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, Señor. Amén. Mis hermanos, en el día de hoy vamos a estar recordando que llevamos ya como 2 años predicando expositivamente este libro de Éxodo, ¿no? Y el libro de Éxodo nos recuerda los mandamientos, nos recuerda la salida del pueblo de Israel, ¿no? De Egipto, de ese cautiverio por el cual ellos estuvieron allí en Egipto a través de las obras del Señor y de su soberanía. Vemos que este pueblo de Egipto fue llevado este pueblo de Israel fue llevado a Egipto a través de una gran hambruna. De allí llegó eh, el pueblo de Israel a donde había un hombre también que era parte de ese pueblo, ¿no? Allí estaba José. Y estos hombres llegaron allí a la ciudad, a la nación de Egipto, y a través del tiempo vemos que José, que era uno de los principales de allí, murió, y dice la palabra que se levantó otro faraón que ya no conocía a José. Y este hombre lo que hizo con ellos fue
al ver que este pueblo se multiplicaba, tuvo temor de ese pueblo y empezó a planear ideas para que este pueblo fuera menguando, no se multiplicara de esa manera. Y este faraón llevó a este pueblo hasta el punto de esclavizarlos de una manera muy grande. Entonces, mis hermanos, nosotros también podemos recordar que el faraón mismo era un hombre que estaba bajo la soberanía de Dios, bajo el plan de Dios. Pero vemos allí que el Señor dio a este libertador, ¿no? Vemos allí que el Señor proveyó a Moisés como el libertador de este pueblo. Y este pueblo fue libertado por Moisés bajo grandes hazañas del Señor. Si nosotros podemos recordar en lo que hemos visto en el libro de Éxodo, vemos que el Señor nos habla de unas plagas. Y fue allí donde el Señor demostró todo su poder, derribando cada uno de los dioses que tenía este pueblo egipcio. Entonces, mis hermanos, cuando el Señor libera al pueblo de Israel, lo hace con mano fuerte y con brazo extendido, dice su palabra. Y ahora nosotros vamos a recordar algo que hemos venido viendo a través de este libro. Y vamos a ver en la mañana de hoy, en este pasaje, algo que el Señor ya ha dicho muchas veces. Ya el Señor lo ha hablado en el capítulo 12, en el capítulo 13, en el capítulo 23 del libro de Hechos, nos ha dicho lo que nosotros vamos a estar viendo en esta mañana. Y también si vemos algo más acerca del contexto de los capítulos anteriores, y es acerca de que el Señor en el capítulo 34 nos va a hablar de un nuevo pacto, de ese pacto renovado, ese pacto que ya había hecho Él con el pueblo de Israel allí en el monte Sinaí, pero que ese pueblo lo transgredió. No sé si ustedes recuerdan que en el capítulo 32 el pueblo de Israel adoró a otro Dios, ¿no? Vemos que Moisés subió a recibir las tablas de la ley y al ver este pueblo que Moisés se demoraba, dice que ellos tuvieron desaliento, tuvieron desánimo y dijeron a Aarón que les hiciera un Dios para que ellos lo pudieran adorar, porque a este Moisés, fueron sus palabras, no, a este Moisés no sabemos qué le haya acontecido. Y dice que a Aarón les hizo un becerro de oro y estos hombres empezaron a adorar a aquel becerro. Esto lo vemos en el capítulo 32 del libro de Éxodo. Pero en el capítulo 33 nos dice que esas consecuencias de este pecado fue que murieron como 3,000 personas. También nos va a decir allí el texto en el capítulo 33, que como 3,000 personas murieron por causa de ese pecado. Y ahora en el capítulo 34 lo que nosotros vamos a mirar es que el Señor se presenta como un Dios que es lento para la ira. Si podemos recordar los versículos 6, 34, 6 en adelante, el Señor nos va a decir que el Señor es un Dios clemente y es lento para la ira y que es grande en misericordia. Y en los versículos del 11 al 17 nos va a hablar que Él es un Dios celoso por su pueblo, un Dios que anhela una adoración que es para Él solo. Entonces, en el día de hoy, el mensaje va a ser titulado de esta manera: un Dios celoso. Es un Dios que no quiere compartir su honra con nadie y por lo tanto esa honra debe ser al único Dios verdadero. Ese es el título para la mañana de hoy: la honra al único Dios verdadero. Y lo vamos a ver bajo una pregunta. Esa pregunta es: ¿cómo debe ser esa honra para Dios? ¿Cómo debe ser esa honra para Dios? Y los puntos que vamos a ver en esta mañana es que esa honra debe ser única, esa honra debe ser continua y esa honra debe ser en los términos de Dios. Entonces, mis hermanos, vamos a mirar el versículos 18 al 22. Dice la palabra del Señor: la fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás pan sin levadura, según te he mandado, en el tiempo señalado del mes de Abib, porque en el mes de Abib saliste de Egipto. Todo primer nacido mío es, y de tu ganado todo primogénito de vaca o de oveja que sea macho.
Pero redimirás con cordero al primogénito del asno, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. Redimirás todo primogénito de tus hijos, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. 6 días trabajarás, mas el séptimo día descansarás, aún en la arada y en la siega descansarás. También celebrarás la fiesta de las semanas y la de las primicias de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha a la salida del año. Entonces, estos versículos nos hablan que este pueblo debía celebrar unas fiestas, ¿no? Debía celebrar unas fiestas que honrarían a Dios como el único Dios verdadero, ya que ellos como pueblo, ellos eran los únicos que a través de estas fiestas podrían recordar lo que el Señor hizo con ellos. Estas fiestas, como ya lo había dicho, las habíamos visto en el capítulo 23. Y cada una de estas fiestas conmemora los actos de Dios. La primera fiesta que el pueblo tenía que recordar era la de los panes sin levadura. Era la de los panes sin levadura, que está relacionada o está unida también a la fiesta de la Pascua. Nosotros podemos recordar que esta fiesta de los panes sin levadura era la fiesta donde dice que ellos tuvieron que salir a prisa, ¿no? Ellos tuvieron que salir a prisa. ¿Por qué decimos que está unida también a la fiesta de la Pascua? Porque el acontecimiento de la Pascua fue el día de la Pascua, fue el día que estos hombres tuvieron que marcar los dinteles de las casas con la sangre del cordero, ¿no? Ese día ellos tuvieron que marcar los dinteles de la casa con la sangre de un cordero, y dice la palabra del Señor que allí pasó el ángel de Jehová matando a todo primogénito de aquella región. Pero en el lugar donde esa sangre estaba marcada, dice que no hubo ni un muerto. Y allí esto era lo que ellos estaban recordando. ¿Y por qué decimos que ellos eran los únicos que podían recordar esto? Porque fue solo para este pueblo, ¿no? Fue solo para este pueblo que aconteció este gran suceso, esta gran bendición, esta gran bendición. Entonces, en el pueblo de Egipto murieron todos los primogénitos. Dice que los primogénitos de ellos, aún también de sus ganados, ¿no? De sus animales, todos los primogénitos murieron allí. Entonces no hubo ni un solo muerto, y en el pueblo de Israel no hubo ni un solo muerto, y este es un hecho digno de celebrar y era único para ellos, ya que este privilegio era concedido solo a ellos. A través de estos hechos, Israel recordaba su salida de Egipto, recordaban su redención y que habían sido librados mediante el precio del cordero que allí murió, que esto prefiguraba también el cordero que vendría muchos años después, del cual Juan el Bautista llamó el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En esta fiesta, Israel debía reconocer a Dios como su único redentor, pero también como el único que lo salvó. Por esto decimos en este punto que esta honra debe ser única, porque no hay otro Dios, no hay otro Dios. Pero también en el versículo 21 nos va a decir que debemos celebrar esa fiesta semanal. Y esto está relacionado también con la fiesta del día de reposo, ¿no? El versículo 21 nos dice que 6 días trabajarás, mas el séptimo día descansarás, aún en la arada y en la siega descansarás. Entonces vamos a ver que esta fiesta habla de la fiesta del día de reposo, que algunos autores también la van a presentar como otra fiesta más. En la escritura vemos que son 7 fiestas, ¿no? Vemos siete fiestas, y algunos las presentan como la Pascua y la de los panes sin levadura como una sola. Y esta fiesta del día de reposo o la fiesta semanal como otra fiesta para recordar. Y esto está relacionado también con la creación. Esto lo vemos en el capítulo 2 de Génesis. Génesis 2, versículos 1 y 3. Dice la palabra del Señor: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo.
Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Esta celebración semanal en el día de reposo de Israel reconocía a Dios como el único creador, como el único dueño de todo. Esto era lo que estos hombres estaban reconociendo a través de esta fiesta semanal, ¿no? O la fiesta del día de reposo, que Él era el único creador y que Él era el único dueño de todas las cosas. Pero también en el versículo 22 nos va a hablar de la fiesta que sería llamada la fiesta de la siega, que también está relacionada con la fiesta del Pentecostés. Y eso es la fiesta de lo que ellos conocían en el Nuevo Testamento como el Pentecostés. La razón de esta fiesta era agradecer a Dios por los frutos del nuevo grano, y el motivo de esta fiesta era reconocer a Dios como el único proveedor, como el único sustentador. Por eso estamos hablando acerca de este punto de esa honra debe ser a Dios única, ¿no? Porque Él es nuestro único proveedor y nuestro único sustentador. En el versículo 22 nos va a hablar de otra fiesta, y es la fiesta conocida como la fiesta de los tabernáculos. Y esta ya era una fiesta que se hacía a final de año, y lo que esta fiesta conmemoraba era de que estos hombres o el pueblo de Israel tenía que recordar allí lo que había acontecido con ellos, ¿sí? Y era el hecho de que el Señor, a través de toda esta travesía que estuvieron después de que salieron del cautiverio, de la opresión egipcia, ellos tuvieron que pasar. Y esta fiesta se conmemoraba como la fiesta de los tabernáculos, y era un lugar donde recordaban ellos que ellos habían tenido que hacer tiendas de campaña, pero que allí en medio de ellos, a través de estos lugares por donde ellos pasaban, siempre estaba su Dios, ¿no? Siempre estaba su Señor. Y lo vemos y lo podemos recordar de la manera cuando el Señor dice que Él dejaba esa columna de nube para que estuviera en el día con ellos, pero también esa columna de fuego para que estuviera en la noche con ellos. Entonces, esto era lo que ellos celebraban también en esta fiesta de los tabernáculos, y celebraban a Dios como su guardador y como su único guardador y como su único guiador. Esto era lo que ellos estaban celebrando a través de estas fiestas. Entonces, mis hermanos, los hijos de Israel no tenían excusa para la idolatría. Jehová era el único Dios y Él era el motivo para celebrar. Todo esto era real para nosotros, todo esto también es real para nosotros como creyentes, ¿no? Por eso nuestra honra a Dios debe ser única. Nuestra honra a Dios debe ser única. Todos estos actos, todas estas cosas que pasaron y que llevaron al pueblo de Israel a que tenía que pensar de esta manera como su Dios, con su Dios, de una manera única como sustentador, proveedor, aquel sustentador. Todo esto también es para nosotros, mis hermanos. Si nosotros lo vemos a la luz de nuestras vidas, en el día a día nuestro Señor está allí siempre con nosotros. Él es nuestro sustentador. Nosotros vamos a nuestros trabajos, a lo que tenemos que hacer a diario, pero vemos que la mano del Señor está siempre detrás de nosotros, ¿no? Él nos provee los dones necesarios para hacer nuestras labores. Por eso nosotros también debemos honrar a Dios de esta manera, ¿no? De una manera única. Lo segundo que nos va a hablar el texto o el punto que queremos tratar es acerca de cómo debe ser esa honra que le damos a Dios. Es que esa honra debe ser de una manera continua. Es de una manera continua. En el versículo 21, como ya lo veíamos, nos estaba hablando acerca del día de reposo, ¿no? Nos estaba hablando acerca de que 6 días debíamos trabajar y 1 debíamos descansar. Entonces el versículo 21 nos recuerda acerca del cuarto mandamiento, ¿no? Acerca del día de reposo. En él Dios legisla sobre toda la semana y no solamente sobre un día. Él está legislando acerca de toda la semana. Pero, ¿qué dice Dios acerca de las semanas? Que 6 días nosotros como
el hombre debe honrar a Dios en su trabajo, ¿no? A veces una de las cosas que yo pensaba era esto, de que a veces más ha pasado que nosotros como creyentes nos desconectamos pensando que solamente el tiempo que venimos a la iglesia es el tiempo que estamos adorando al Señor, ¿no? Y que todo lo demás está afuera. Pero la Biblia dice que lo que el Señor nos está diciendo es que nosotros como creyentes 6 días vamos a honrar al Señor en nuestros trabajos. 6 días vamos a honrar al Señor en toda la obra que hacemos allí en nuestros trabajos, y un día vamos a honrar al Señor en la congregación, en medio de su congregación. Hay un versículo que dice esto, ¿no? En medio de la congregación te alabaré. Entonces, el Señor está allí, nos permite ver que Él es un Dios que legisla de esta manera. Él es un Dios que nos está legislando de esta manera, nos está dando, nos advierte que de esta manera nosotros debemos guardar la honra a Dios. El versículo nos va a hablar que aunque estuvieran en una época o una temporada de siega, y un ejemplo que colocaba un pastor acerca de esto es que algunos de los que trabajan en el campo saben que la época o la temporada donde se da la cosecha es algo que tiene mucho trabajo, que tienen que estar muy pendientes allí para recoger, para hacer lo que esa temporada requiere, ¿no? Pero el Señor les está diciendo que aún en estas cosas, lo primero que ellos deben hacer es esa honra a Dios. Y esa honra era de que el séptimo día ellos debían reposar, ellos debían descansar de sus labores. También el versículo 23 nos habla de cuántas veces al año ellos debían celebrar esta fiesta, ¿no? Y el Señor nos va a decir a través de su palabra, como ya lo veíamos acerca de las fiestas, y Él va a hablar que hay 3 temporadas en el año en los cuales ellos debían honrar a Dios. Por eso decimos que es de una manera continua, y esto lo que nos quiere decir es que nosotros como creyentes tenemos que vivir una vida diaria para Dios, pero tenemos que vivir una vida también que cada año de nosotros sea de honra a Dios. Por eso es de una manera continua. Israel se presentará delante de Dios, y eso implicaría que deberían salir de su casa, ¿no? Deberían salir a un lugar específico de adoración. Si nosotros recordamos, creo que en los capítulos anteriores se hablaba de que acerca de que ellos habían cometido ese pecado con el becerro de oro, y dice la palabra que ahora Moisés había sacado su tabernáculo de aquel lugar y lo había puesto en un lugar aparte, ¿no? Quizás esto nos está apuntando a esto, a que nosotros ahora, a que estos hombres ahora ya no tenían que adorar allí donde estaban, sino que tenían que desplazarse a ese lugar donde el Señor había puesto donde Moisés había puesto su tienda. Y también nosotros lo vamos a ver que más adelante, en los capítulos que siguen, va a hablar el Señor acerca de ese tabernáculo que él iba a hacer, ¿no? Que también era ese lugar donde todos aquellos israelitas tenían que ir a ese lugar de adoración. Y más adelante también en la escritura nosotros vamos a ver que se va a construir el templo, ¿no? El templo. Y ese lugar también va a ser, ese sitio va a ser el donde todo el pueblo de Israel va a tener que ir allí a congregarse. Entonces el Señor les va a decir también de esta manera, todo esto nos apunta a que todo el año va a ser de que nosotros debemos andar de esta manera en adoración. Y podemos recordar algún ejemplo como el padre de Samuel. En el primer libro de Samuel nos habla de Elcana, ¿no? Que ellos tenían un tiempo y subían allí a ofrecer adoración al Señor. Y en el Nuevo Testamento también podemos ver ejemplos de esto. Uno de los casos que nosotros podemos ver en el Nuevo Testamento es cuando se nos dice que el Señor se quedó en el templo, y que ellos iban de regreso porque ya habían ido al templo a adorar al Señor, pero ya iban era de camino a sus casas, y que iba una gran multitud y que ellos no se dieron cuenta, y cuando echaron de menos al Señor, vieron que ya no iba con ellos, ¿no? Entonces se tuvieron que devolver y lo encontraron en el templo. Pero eso apuntaba a esto, a que ellos habían tenido que venir de sus casas al lugar de adoración, al lugar de adoración.
Así es, mis hermanos, que podemos decir que ellos comenzaban el año con la fiesta de los panes de la Pascua, luego con la fiesta de las semanas y por último con la fiesta de las cosechas. Es decir, que todo el año reconocían al Señor como su Dios soberano, como su proveedor, como su legislador. Mis hermanos, y esto es un llamado para que nosotros también cada día, cada año podamos estar conscientes de celebrar a Dios. El mundo celebra o recuerda títulos, sus hazañas, sus logros. Y en esto colocaba un ejemplo de que hay una sección en los noticieros, creo que es en City TV, creo, que dice que ¿qué pasó un día como hoy? Están recordando eso y es una sección que hay, ¿qué pasó un día como hoy? Y empiezan a recordar sucesos de lo que ha pasado precisamente en este día, pero en años anteriores, ¿no? Entonces, ellos recuerdan estas cosas, pero nosotros debemos celebrar para la gloria de Dios y lo que debemos hacer es cosas tan sencillas, en cosas tan sencillas, ¿no? Como un cumpleaños. Quizás el mundo celebra un cumpleaños para ellos, para dar gracias para honrar a la persona, pero nosotros celebramos nuestros cumpleaños para dar gracias a Dios, ¿no? Porque Él es el que nos da la vida. Él es el que nos da la vida. También podemos recordarlo en los títulos. Si nosotros le llegamos en este mundo, en esta tierra, a obtener algún título, también debemos celebrar que eso son dones que el Señor nos dio para que nosotros pudiéramos lograr esto. También algo que está relacionado en el tema de diciembre, ¿no? El mundo celebra en sus afanes, en sus fiestas, pero nosotros lo que recordamos es el nacimiento de nuestro Salvador, ¿no? Es algo que debemos recordar. Y como algo para traer que ha pasado pronto es precisamente lo que recordábamos la semana pasada, ¿no? La Semana Santa. Es algo que quizás el mundo ya lo ve de una manera, muchos lo ven para salir a pasear, como una temporada de descanso en sus trabajos, pero nosotros como creyentes debemos recordar esto y era algo que quizás también yo me estaba cuestionando esta semana, ¿no? Porque pasó la Semana Santa y quizás también no fui diligente en poder decirle a mis hijos que lo que nosotros en verdad celebramos, ¿no? Celebramos que el Señor Jesús fue a la cruz por nosotros, pero que no se quedó allí, sino resucitó, ¿no? Resucitó. La honra que Dios exige de nosotros debe ser continua. Miremos que Dios nos habla acerca de los días, de los meses y de los años. Por eso decimos que debe ser de manera continua. No se trata tan solo de asuntos religiosos, sino en la manera en que nos conducimos en esta tierra. Algún texto que va a apuntar a esto es en Romanos 12, 1 y 2, que nos va a decir acerca de la manera de que nosotros podemos conducirnos en esta tierra. Romanos 12, 1 y 2 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto es lo que nos pide el Señor, ¿no? Que no nos conformemos a la manera de pensar de este mundo. Y sabemos que lo que va a transformar esa manera de pensar es la palabra del Señor, ¿no? Es lo que dice ahí, el entendimiento, que seremos transformados por medio de vuestro entendimiento, y eso nos apunta a la Escritura, ¿no? Por medio del conocimiento del Señor. Y esta semana también, esto apuntaba también a lo que hemos visto en la semana de los miércoles, ¿no? Hablábamos acerca de vivir nuestra vida, una vida digna conforme a la vocación a lo que hemos sido llamados. Eso era lo que nosotros tratábamos el miércoles, de que nosotros llevemos nuestras vidas conforme a este llamado, ¿no? Dignamente. Ese es nuestro culto racional. Un autor decía esta frase: nuestros hijos aprenden más de nuestra vida de ejemplo que de nuestras propias palabras.
y otra persona decía, esto es la continuidad y la consistencia de la fe de los padres, que la continuidad y la consistencia de la fe de los padres forma a los hijos como creyentes firmes, pero la inconsistencia en nuestra fe forma a los hijos como mediocres. Por esto, mis hermanos, creo que este texto nos hace un llamado a la importancia de la devoción personal y familiar y congregacional. Por tanto, la pregunta para cada uno de nosotros es, ¿mi vida es una expresión continua de la adoración a Dios? Eso es lo que nosotros debemos mirar también en nuestras vidas, ¿no? Debemos mirar esto de esta manera, si nuestras vidas en verdad son una expresión continua de nuestra adoración a Dios. Y lo tercero que vamos a ver en esta mañana es que debemos hacerlo, esta honra debe ser en los términos del Señor. Y esos términos son de ver a Dios como el único Dios verdadero, es que los términos, ¿cuáles son los términos que el Señor nos ordena para que le honremos? Y el primero es en confianza, y el segundo es en obediencia, y el tercero es, no, el primero es en confianza y el segundo es en obediencia. Y en obediencia vamos a tener 3 puntos. Dice lo que debían hacer, lo que no debían hacer y en fidelidad. Entonces, ¿cuáles son esos términos? El primero es en confianza. ¿Y cómo podemos ver este término de tener confianza en ellos? Allí, en este caso de los israelitas. Y es que el Señor les va a decir a ellos que ellos van a tener que presentarse allí, en ese lugar de adoración, pero que van a tener que dejar sus tierras, ¿no? Y algo en lo que ellos van a tener que confiar es que ese Señor les ha prometido que ellos van a ir allí y que Él mismo va a cuidar sus lugares, va a cuidar sus casas. Entonces esto nos muestra que Dios promete cuidar su tierra y sin esa confianza ninguno de ellos iba a abandonar su territorio para asistir 3 veces al año al lugar de adoración. Si ellos no confían en él, pues sencillamente no irían al lugar de adoración. Si ellos no confiaban en ese momento en Dios, no hubieran asistido al lugar de adoración. Recuerden que esto sí lo podemos ver, que hubieron hombres que hicieron estas cosas, ¿no? Y como ya lo decía ahorita en el papá de Samuel, el Cana, eran hombres que abandonaban sus tierras para presentarse allí a ese lugar de adoración. Eran hombres que se presentaban de esta manera, o sea, tenían esa confianza en que el Señor, lo que el Señor les había prometido. Quizás también esto a veces nos falta a nosotros, ¿no? El Señor nos ha dicho y nos deja ver su grandeza, y creo que algo de que nosotros como cristianos en verdad nos falta es la confianza en el Señor. La confianza en el Señor de que Él puede obrar en nuestras vidas, en la vida de nuestros hijos, en nuestros trabajos, en todas las cosas, de que Él es el que provee. A veces buscamos las cosas por nuestros propios medios, ¿no? Pero es el Señor. Debemos tener esa confianza en el Señor. Un segundo punto es en obediencia. En obediencia. Y era lo que ellos debían, ¿qué era lo que ellos debían hacer? ¿Qué era lo que ellos debían hacer? Eso lo vamos a ver un poco en el versículo 25, capítulo 34, versículo 25. Dice, no ofrecerás cosa leudada junto con la sangre de mi sacrificio, ni dejarás hasta la mañana nada del sacrificio de la fiesta de la tarde. Entonces, ¿qué era lo que ellos debían hacer? Es decir, habían cosas específicas que ellos debían guardar en cuanto al tema de la Pascua, ¿no? Habían instrucciones para recordar estas fiestas como no usar, como no utilizar levadura, y la de no dejar pasar el cordero, no dejar parte del cordero hasta la mañana. Esto era lo que ellos, en la manera que ellos tenían que obedecer, ¿no? Porque al recordar la fiesta de su partida,
la fiesta de los panes sin levadura, ellos debían recordar que ese día ellos partieron y no tuvieron tiempo para leudar el pan. Y ahora lo que el Señor les va a decir es que lo debían hacer de esta manera, honrando al Señor en obediencia, de que no iban a utilizar levadura, pero tampoco iban a dejar parte del cordero de lo que ellos comieron en esta noche para el día siguiente. Entonces, mis hermanos, también podemos ver que esto es algo que nos es difícil para nosotros, ¿no? Y vemos algo que también fue difícil para este pueblo. Si ustedes recuerdan, cuando vemos en el tema del maná, el Señor les va a decir que día a día recojan el maná, ¿no? Pero vemos en el texto que muchos hombres recogían lo de ese día y recogían aún para el siguiente día. Estaban atesorando, estaban desobedeciendo a Dios y estaban siendo ávaros, estaban recogiendo más. Pero uno dice, uy, este pueblo tan tremendo, y si a veces podemos ver nuestras vidas, vemos que nosotros también hacemos de esta manera, ¿no? Y eso es por falta de que no queremos obedecer al Señor, por falta de que somos desobedientes y tenemos desconfianza también. Pero también el texto nos va a decir lo que no debían hacer. Y esto nos va a decir en cuanto al versículo 25. Dice, en el versículo 26, dice, las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios, no cocerás el cabrito en la leche de tu madre. Entonces, ¿qué era lo que ellos sí debían hacer? ¿Qué era lo que ellos sí debían hacer? Era de que las primicias de sus primeros frutos debían traer al Señor, ¿no? Era lo que ellos debían hacer. Y quizás en este punto es muy importante porque cuando hablamos de esto, digamos lo que al tiempo de nosotros se habla en el tema de las ofrendas, ¿no? Y ese es un tema que es muy delicado porque como nosotros vemos, muchas personas han tomado esto para también sacar provecho de la iglesia. Pero lo que el Señor nos va a decir acá es que estos hombres tenían que llevar esas primicias. Y lo que el Señor nos va a hablar a nosotros también es el hecho de que nosotros debemos traer nuestras ofrendas al Señor, ¿no? Quizás muchas personas dicen, pero en el Nuevo Testamento ya no se habla del diezmo. Y un pastor decía, no se habla del diezmo, pero en el Nuevo Testamento el Señor habla acerca de la gratitud. Habla acerca sí, de nosotros adorar a nuestro Señor de una manera que seamos agradecidos con Él, ¿no? Entonces, no, eso es lo que nosotros debemos hacer, debemos obedecer al Señor de esta manera. Y cuando lo vemos nosotros como creyentes debemos verlo de la manera de mirar qué es lo que la iglesia hace con estas ofrendas, ¿no? ¿Qué es lo que la iglesia está haciendo con estas ofrendas? Y creo que en una iglesia que es bíblica, lo primero que el Señor dice es que el obrero es digno de su salario. Y el obrero del Señor tiene que, va a ser digno de ese salario y ese salario él va a salir a través de las ofrendas, pero también de la iglesia, de lo que trae, va a proveer también para las necesidades de su misma congregación, ¿no? Recordemos que el Señor dijo que a los pobres siempre los tendremos entre vosotros. Entonces creo que esto es a lo que nosotros como iglesia debemos apuntar, que podamos tener ese anhelo de obedecer al Señor con nuestras ofrendas, pero también que discernamos en qué la iglesia está gastando estos dineros. Y aquel día hablaba con nuestro pastor y hablábamos un poco de eso porque cuando se nos habla de las primicias, dice que estos hombres era lo primero que de sus cosechas, lo que ellos traían allí a aquel lugar, ¿no? Y nosotros quizás ahora no vamos a traer porque pues muchos de nosotros no trabajamos en cosechas y eso, pero lo que sí hablábamos con el pastor era de que cuán difícil para nosotros es de apartar eso que el Señor nos da, ¿no? Dice la palabra que cuando nosotros vengamos a la iglesia ya debemos haber venido
con lo que nosotros ya hemos apartado desde antes para traer al Señor. Y esto creo que es lo que nos apunta también aquí en esa manera de obediencia al Señor, en que nosotros verdaderamente como cristianos todos podemos traer algo, todos podemos traer algo y esto es para la obra del Señor. Otra cosa que también podemos ver es que esto debe hacerse en fidelidad, en fidelidad. Y algo que nos va a apuntar el texto es que el Señor nos va a decir acá, una última frase terminando, dice que no cocerás el cabrito en la leche de su madre. Y esto apunta a que en este tiempo había un ritual que estos hombres hacían, ¿no? Había un ritual que estos hombres hacían. Quizás era una costumbre que habían traído de los egipcios, y era el de cocer al cabrito en la leche de su madre para después esparcir esa leche en sus cosechas para que los bendijera, para que su supuesto Dios los bendijera de esa manera. Pero lo que el Señor nos va a decir así es que no debe ser de esta manera. No, ellos deben ser fieles a Dios, y el Señor no ha dicho que se conformen a las tradiciones paganas. Creo que esto también apunta a lo que nosotros veíamos en la semana pasada cuando veíamos el tema de la exclusividad, ¿no? Que nosotros debemos ser fieles a nuestro Señor y debemos ser o mirar o llevar nuestras vidas a la manera de lo que el Señor nos dice, una vida exclusiva para Él. También nosotros en ese tema de la obediencia podemos ver y tener cuidado con algo que nosotros vemos también en la Escritura, ¿no? Porque muchas cosas que podemos presentarnos como ser obedientes, pero verdaderamente no lo hacemos de corazón. Y allí nosotros en la Escritura yo podía ver dos textos acerca de esta obediencia, y es el tema de Saúl. De Saúl, aquel que fue el primer rey de Israel. Dice la palabra del Señor que cuando Samuel fue a él, la ordenanza que él tenía era de coger un pueblo y exterminar todo lo que hubiera en el pueblo, ¿no? Pero este hombre fue allí y trajo las mejores cosas de este pueblo y estuvo allí 7 días esperando, 7 días esperando. Pero cuando llegó el séptimo día, al ver él que el pueblo ya se le iba, se le desertaba, él quiso ofrecer una ofrenda al Señor. Y cuando llegó Samuel lo confrontó por esto, ¿no? Y es el hecho de que quizás nosotros también nos pasa de esta manera. O sea, a veces queremos ser obedientes al Señor, pero en nuestros términos, ¿no? Y cuando no vemos quizás la solución a nuestras dificultades, estamos allí y queremos como ayudar al Señor de alguna manera. Y esto fue lo que hizo Saúl. Cuando él vio que el pueblo se le desertaba, quiso ofrecer esos sacrificios a Dios. Pero lo que Samuel le había dicho era que él tenía que haber exterminado todo, que no dejara nada de aquel pueblo. Y un caso que también nosotros vemos es en Primera de Reyes, el capítulo 13, que se nos habla acerca de un profeta del Señor. Y el Señor le dice que vaya y que siga su camino y que por nada de lo que acontezca él vuelva atrás. Pero vemos a un hombre que viene y lo engaña y le dice, no, yo también soy profeta del Señor, yo también. Y el Señor me dijo que volviera y que fuera y que comiera conmigo. Y dice la Biblia que él fue y no obedeció las palabras del Señor, sino que él se volvió y estuvo con él. Y más adelante dice la palabra que él fue comido por un león. Entonces allí murió. Y esto nosotros debemos estar atentos, mis hermanos, porque el Señor nos pide una obediencia. El Señor nos dice que nosotros le obedezcamos a Él. Y quizás a veces en nuestra vida lo estamos haciendo de alguna manera, pero cuando dejamos de poner nuestros ojos en el Señor, podemos desfallecer en esto, ¿no? Entonces que esto nos sirva a nosotros también para tener como ejemplo. En la carta a los Corintios nos va a decir esto de esta manera, ¿no? Que todas estas cosas fueron puestas como ejemplo para que nosotros no hagamos como estos hombres hicieron. Y finalmente, lo que el Señor nos va a decir acerca de esta honra
de esta honra a Él, es que debemos hacerla en fidelidad, no de cualquier manera, sino en los términos de Él. Esta frase se da por la costumbre de aquellos días, que era lo que ya les había dicho, era un ritual pagano, ¿no? Un ritual pagano. Y otro texto, mis hermanos, que me deja allí también para nosotros, y ese sí quiero que lo veamos en Isaías 45:18. Quiero que busquemos ese texto, ya que nos va a hablar acerca de esa obediencia, pero quizás a veces nosotros creemos que lo estamos haciendo de la manera correcta. Pero vamos a ver lo que el Señor les dice allí a estos hombres. Dice Isaías 45:18. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, y no la creó en vano para que fuese habitada. La creó, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Creo que ese no era el pasaje. Bueno, la verdad creo que se me perdió el pasaje, pero no, lo que apunta el texto es que en Isaías el profeta les va a decir a estos hombres que ellos lo estaban haciendo de esta manera, ¿no? Que ellos estaban presentando sacrificios, estaban haciendo todo supuestamente lo que el Señor decía, pero lo que el Señor les va a decir es que ya está cansado de estos sacrificios, de que ya está cansado de que hagan y que celebren todas estas cosas, porque Él no quiere, no quiere eso. Él lo que quiere es una vida conforme a su voluntad. Él no quiere rituales, Él no quiere que nosotros lo hagamos para una manera de ser vistos, sino que Él dice que Él quiere es que su pueblo lo honre verdaderamente de una manera donde nuestras vidas sean, den esa verdadera gloria a Dios. Sí, o sea, apunta como a esto, de que estos hombres en verdad estaban haciendo esto, pero ya como rituales, ¿no? Y el Señor dice, ya estoy cansado de esto, ya estoy cansado de sus ofrendas, ya estoy cansado de sus rituales, porque lo que demanda es una vida, un corazón, ¿no? Contrito y humillado. Bueno, no anoté el pasaje, pero bueno. Y por tanto, mis hermanos, también esto, lo que nosotros estamos viendo en el día de hoy acerca de esa honra al Señor y por qué celebramos estas fiestas es precisamente por lo que leímos esta mañana, ¿no? En 1 Corintios 5:7 dice que la Pascua es Cristo, ¿no? El Señor nos va a decir que en 1 Corintios 5:7. Primera de Corintios 5:7 dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta. Esto es lo que nosotros vamos a celebrar, ¿no? Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura y sinceridad y de verdad. Esa es nuestra Pascua, ¿no? Esa es
lo que nosotros celebramos, ¿no? Lo que vemos, nuestra Salvador, nuestro sustentador, nuestro Dios, y es que celebramos que Cristo murió por nuestros pecados, se hizo pecado por nosotros, ¿no? Se hizo pecado por nosotros. Y el motivo para ello celebrar está dentro de del contexto de los israelitas en el capítulo 32. Vemos que estos hombres habían adorado a ese becerro de oro. Estos hombres habían adorado a ese becerro de oro, pero el Señor ahora en el capítulo 34 se va a presentar y va a renovar ese pacto, va a renovar ese pacto para con ellos. Y es el hecho de ver al Señor como un Dios misericordioso y lento para la ira. Y si hoy tú estás sin Cristo, en verdad podrás celebrar muchas cosas en este mundo, como ya le dijimos, ¿no? Logros, quizás títulos terrenales, triunfos, pero como vemos en su palabra, esto se quedará aquí. Dice un versículo que esto será quemado como hojarasca, ¿no? Y todo esto se quedará en este mundo. Y luego en la eternidad solo vas a experimentar abandono, sufrimiento, desesperanza. Pero en verdad, en la bondad de Dios, Él hoy te llama para que te vuelvas a Él y empieces a vivir la vida con esta verdad. Tenemos grandes motivos de celebración a pesar de las circunstancias que todo hombre tiene que vivir en este mundo. Nuestra más grande celebración es que nuestro Redentor murió por nosotros y hoy podemos decir que estamos en paz con Dios. Amén. Amado Dios y Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú nos permites recordar de tu palabra, Señor, y así como lo veíamos en esta mañana, rogamos que esa honra a ti, Señor, podamos hacerlo de esta manera, podamos hacerlo de una manera única, de una manera, Señor, en la cual sea una vida continua, Señor, una vida donde nosotros vivamos para ti continuamente y una vida también, Señor, de honra a ti de manera que sea en tus términos, Señor. Tu palabra dice que tú, oh Dios, no te complaces, Señor, en que nosotros vivamos vidas para ser vistos, sino que verdaderamente, Señor, lo hagamos en esos términos tuyos, Señor, en fidelidad a ti, Dios, que no nos contaminemos y que no nos mezclemos con los de este mundo, Señor, con lo que ellos practican, con lo que ellos hacen, sino que seamos fieles a ti en obediencia, Señor. Ayúdanos, oh Dios, y guíanos, Señor, para que nosotros, en lugar de ser una iglesia, Señor, donde seamos quizás piedras de tropiezo para otros, podamos ser una iglesia que seamos sal y luz, Señor, para que todos aquellos que están fuera puedan ver tu bondad, tu amor, porque ha sido expresado en nuestros corazones, Señor, ha sido derramado en nuestras vidas, oh Dios, y con ese amor que tú nos amaste, también te pedimos que nos ayudes a amarnos como iglesia, a amarnos como congregación y también a amar aún a los que no te conocen, Señor, y que nuestro deseo para con ellos es que vengan a ti y te conozcan como el único Dios vivo y verdadero, en el cual verdaderamente hay esperanza, hay gozo, Señor. Muchas gracias, Señor, por este tiempo y damos la gloria a ti, Señor. Amén y amén. Gracias, mis hermanos. El Señor los bendiga.